Ya. Buenos días, estudiantes. Esta es una manera bastante distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Estos videos que voy a empezar a grabar van a ser videos más o menos cortitos, dando breves explicaciones sobre las materias que deberíamos haber empezado a estudiar en base a la cobertura curricular de los colegios. Y la idea es que estos videos van a ir subidos a mi nuevo canal de YouTube. Yo nunca pensé que iba a ser una youtuber, pero dada la contingencia, preferí generar distintos medios de comunicación. Me perdonarán por el bajo audio o alguna baja calidad del video porque como ustedes comprenderán, yo no soy youtuber, así que no estamos grabando desde mi celular y si escuchan algunos ruidos de arreglos, no son arreglos del departamento mío, sino que de abajo. Así que de repente vamos a escuchar ciertos martillazos, ¿ya? Este video, como va a estar dentro de la carpeta de séptimo básico, corresponde a la primera unidad de séptimo básico, que hace referencia a la complejización de las primeras sociedades, que va a pasar desde el proceso de hominización al surgimiento de las primeras civilizaciones. Acá, ojalá que esto se vea relativamente bien. Vamos a ver la unidad 1, que es lo que acabo de decir, y ciertos temas que vamos a tratar en este video, que va a ser ciertas teorías de la evolución o del origen del hombre. También vamos a ver qué es la prehistoria y las etapas de la prehistoria, ya de manera general. En otro video yo voy a estar especificando cada una de las etapas con sus características. ¿Ok? Entonces, para comenzar, tenemos que ver que dentro de la primera temática, que hace referencia a las teorías del origen del hombre, vamos a encontrar dos teorías que son las básicas y las más importantes. Hemos escuchado a través de la historia diferentes pugnas o diferentes conflictos entre dos ramos o ramas de la humanidad, que es la religión y las creencias, y por otro lado la ciencia. Por lo que estas dos teorías del origen del hombre van a estar enfocados, una a la ciencia, con su representante en Charles Darwin, y la otra va a estar enfocada en la teoría creacionista basada en las religiones. Cuando hablamos de la teoría científica, estamos hablando de Charles Darwin y su teoría de la evolución y selección natural. Charles Darwin era un naturalista británico que propuso ciertas teorías de la evolución biológica, pero por un tema muy importante que es la selección natural. Este personaje define la evolución como una descendencia con ciertas modificaciones, o sea, vamos a encontrar, como por ejemplo en un árbol genealógico, vamos a ver que el abuelo, cuando tiene a su hijo, tiene ciertas características físicas bastante similares, pero que esta persona, al tener otros hijos, se van perdiendo ciertas características, pero siguen conservándose ciertas similitudes genéticas. Eso es la descendencia con modificaciones. La idea es que estas especies van a ir cambiando a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies, pero siempre, y esta es la parte importante, que comparten un ancestro en común. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural, como les dije anteriormente, debido a que ciertos recursos, llámese dinero, llámese comida, son limitados en la naturaleza, por lo que los organismos con rasgos que son heredables, que favorezcan a la supervivencia, van a tener mayores posibilidades de mantenerse vivos y sobrevivir en este mundo, y también dejar una mayor descendencia que otros organismos que no son favorecidos genéticamente hablando. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas al entorno, a este medio físico que nos rodea. Este entorno va cambiando continuamente, por lo que estas descendencias también van a ir modificándose y variando. Este personaje, Charles Darwin, escribe una teoría de la evolución, que la idea básica de la evolución biológica es que las poblaciones y las especies
cambian con el tiempo, como dije anteriormente. Hoy en día, cuando pensamos en una evolución, tendemos a relacionar esta idea con este personaje de Charles Darwin. ¿Qué es lo que pasó? En la década de 1850 escribe un libro que fue bastante controversial en su época, llamado El origen de las especies. En él propone que las especies evolucionan, o como dice él, generan esta descendencia con modificaciones, y que todos los seres vivos pueden rastrearse sus ascendentes, o sea, los anteriores, a un antepasado en común, como dijimos antes. Esta idea se basa porque Darwin empieza a generar una serie de observaciones directas en viajes que él realiza alrededor del mundo. Entre 1831 y 36 fue parte de la expedición de investigación, el cual hizo por Sudamérica, Australia y ciertos puntos del sur de África. Y en cada parada de este viaje, Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar tanto a plantas como animales de la localidad. En esta verificación vio que existían ciertos patrones que eran bastante interesantes y que se repetían, que se iban caracterizando a estos organismos. Normalmente, o lo que se basó fue, por ejemplo, en la isla de Galápagos, en la costa de Ecuador, realizando ciertas observaciones, por ejemplo, del pico de un pitón, de un ave. Esa es en base a la primera teoría, que sería la teoría científica basada en Charles Darwin. Ahora nos vamos al otro punto, que es la teoría creacionista, en la cual es una creencia religiosa de que el universo y la vida se originan en actos concretos de una creación divina. Para las personas que siguen esta teoría, dicen que la Tierra es joven. Esto incluye una interpretación también de la Biblia, en donde narra la creación presentada en el libro primero de la Biblia, que es el Génesis, en donde Dios crea el universo en 6 días y al séptimo día descansa. Mientras la historia del pensamiento evolutivo se desarrolla principalmente en el siglo XVIII, existen una serie de posturas que apuntan, y es lo que sería lo ideal, a una reconciliación en vez de esta pugna entre la ciencia y la religión, una reconciliación entre la parte biológica y ciertas creencias desarrolladas alrededor del mundo. Ahí más adelante mi idea es que ustedes generen o piensen si es que efectivamente estas dos teorías, tanto la científica como la religiosa, la creacionista, literalmente van a estar en esta pugna constante, o puede haber una especie de reconciliación. También, por ejemplo, tenemos el origen del universo con la teoría del Big Bang, en donde en un punto del espacio-tiempo se genera una gran explosión. Pero lamentablemente en esa teoría del Big Bang no se sabe todavía a ciencia cierta del por qué se genera esta explosión. Entonces podríamos generar una reconciliación entre la ciencia y la teoría, diciendo que puede ser que este ser supremo, dependiendo de la religión en la que se mire, puede haber accionado esta explosión finalmente que da origen al universo. Esta es la base de la materia de séptimo básico, que son las teorías del origen del ser humano o la teoría del universo en el Big Bang. Cuando se inicia toda esta situación, vamos a hablar de dos épocas bastante importantes. Una es la prehistoria y la otra es la historia. ¿Qué es lo que pasa? En la prehistoria, que es lo que nos vamos a ir moviendo esta época, por lo menos los primeros videos y las primeras clases, va a ser desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Desde la invención de la escritura hacia adelante e incluso hasta la actualidad se le reconoce como historia. Pero historia basada en la asignatura, una historia como una ciencia social. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo ciencia? Porque tiene métodos de investigación. No es llegar y, por ejemplo, generar una historia personal en un diario de vida. Eso no se especifica a la ciencia histórica, sino que es finalmente esta investigación en base a distintas fuentes la que va a dar el carácter de historia. Entonces, todo lo que es antes de la invención de la escritura la vamos a conocer como la prehistoria, ¿ya? Por lo que dije anteriormente, es este tiempo que abarca desde el comienzo de la evolución del hombre, lo que dijimos anteriormente con estas dos teorías, hasta la aparición de la escritura.
Esto podemos ver aparición de la escritura, no la escritura que conocemos actualmente, sino que los primeros rasgos. Vamos a ver más adelante que se genera todo un proceso en la prehistoria para llegar a unas primeras civilizaciones, las conformaciones de las primeras ciudades, y en las cuales vamos a ver que, aunque en la prehistoria no hay escritura, sí hay medios de comunicación, pero que al inicio de la escritura va a ser una escritura bastante básica, va a ser en base a jeroglíficos, en base a dibujos, más que la escritura que nosotros estamos utilizando actualmente. Lo que sí, en esta etapa en la prehistoria, hay que destacar principalmente la labor de la arqueología, el cual radica en ser el único medio que tenemos para poder reconstruir el pasado que no vivimos. Qué ocurrió en ese periodo, cómo era su forma de vida, dónde vivían, cómo se empezaron a relacionar. Todo esto va a ser sacado gracias a esta ciencia que es la arqueología. Y en base a estos datos que se han empezado a recopilar a través del tiempo, lo vamos a conseguir, por ejemplo, ciertas representaciones pictóricas que son imágenes y ciertos utensilios que se ocupaban en esa época. También vamos a ver que más adelante, como les dije anteriormente, esto es una grabación de celular, así que espero más adelante tenga algunos problemas de detalles técnicos para yo poder presentarles que no solamente aparezca yo, sino que también aparezca Power creados para la asignatura de historia en cada curso. Entonces, y para terminar un poquito, ya que esto es netamente un video introductorio explicando ciertas temáticas importantes, tenemos que esta prehistoria, este tiempo evolutivo desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura, se divide en 3 etapas. Una primera etapa, el paleolítico, una segunda etapa, el neolítico, y una tercera etapa conocida como la edad de los metales. Como dice su nombre, la última etapa va a estar enfocada a la creación y al manejo de ciertos metales como el cobre. También vamos a ver, por ejemplo, en el Neolítico y el Paleolítico, un cierto cuadro comparativo, ya que vamos a ver que a través del tiempo, y como es enfocándonos, por ejemplo, en la idea de Charles Darwin con la teoría de la evolución, este inicio de ser humano, que no es el ser humano que conocemos actualmente, sino que un homínido bastante parecido a lo que era, por ejemplo, el simio, vamos a ver que a través del tiempo y a través de sus vivencias y su propia evolución, vamos a ver ciertas características distintas, cómo se alimentaban, y haciendo un cuadro comparativo, una diferenciación entre la época paleolítica y la época del neolítico, ¿ya? Espero que más adelante podamos generar conexiones, de que si tengan alguna duda en la caja en los comentarios me puedan generar las dudas. Esta es la primera vez que estoy realizando esto, así que si me demoro, perdónenme, no es con mala intención. Y aprovechar la tecnología no solamente para redes sociales, por ejemplo, como WhatsApp, Facebook o ahora muy en moda TikTok, sino que también generar comunicación y aprendizaje a través de esto, ¿ya? Espero, queridos estudiantes, que les haya gustado este video, de que lo puedan empezar a viralizar entre sus compañeros, ya que, como ustedes se dan cuenta, estoy en mi casa y ustedes también, espero por precaución. Espero que también sus familias estén súper bien, que aprovechen este instante en valorar el conocimiento entregado en los colegios, también valorar las relaciones familiares y que tengamos todo un excelente día y que ojalá esto pase relativamente luego. Cuídense.